Hermanos de toda la región de Apurímac, las 7 provincias, quiero saludar de manera cordial, siempre con mucho respeto, a nuestra población en su conjunto, de la región y el país, dando el inicio, la inauguración a este importante medio de comunicación a través de las potentes redes sociales. Nos estamos tomando el espacio y el tiempo necesario para que a través de este espacio informativo podamos dar a conocer cuáles son los trabajos que venimos realizando desde el encargo que el pueblo a través de su confianza nos ha otorgado como autoridad regional. Es importante, hermanos, dar a conocer la información real, objetiva, de todas las obras, de todos los proyectos, cómo venimos trabajando en el cierre de brechas, el crecimiento económico, cómo venimos mejorando el estado regional con respecto a la inclusión de trabajo, de mano de obra, de oportunidades para los apurimeños. Todo este proceso lo estamos haciendo con mucho cariño para la población en su conjunto, ya que está de moda el tema de los podcasts, de las redes sociales, ya que está de moda la información al minuto, al detalle. Acá nosotros tenemos esta gran oportunidad de poder compartir con objetividad, con veracidad, con documentos, con pruebas correspondientes y no llevarnos y basarnos en meras especulaciones. Entonces hoy iniciamos este importante espacio de comunicación, de escucharnos y de poder compartir información. Pero también algo importante, quiero agradecer a nuestros hermanos que nos han dado la oportunidad desde la Municipalidad Distrital de San Jerónimo. He tenido ese compromiso, esa opción, ese honor de poder ser alcalde de un distrito importante en la región de Apurímac. Ahí están las obras, ahí están los proyectos. No hemos descansado hasta el último día de nuestra gestión, en el cual hemos tenido que renunciar para poder participar en el proceso electoral regional, para poder participar en el proceso electoral regional, cumpliendo el deber que el pueblo nos ha encomendado. Tenemos ahora este encargo a través de la confianza de la población, asumiendo la responsabilidad de ser gobernador. Lo estamos haciendo sin dudarlo, con principio político, con decisiones fuertes, potentes, pero con algo importante, escuchando la base del pueblo olvidado, de las provincias olvidadas y buscando la integración de todos los apurimeños. Bienvenidos. Ahora inicia este proceso de información a través de nuestro espacio de podcasts y las redes sociales para intercomunicarnos con nuestros hermanos de la población en Apurímac y, ¿por qué no?, del país, porque como presidente de la Mancomunidad Regional de los Andes estamos comprometidos para poder liderar a través de una unidad con las regiones de Junín, Ica, Cusco, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, la Macro Sur, que formamos parte de esta gran mancomunidad y estamos trabajando de manera integral. Dicho sea de paso, tenemos un nuevo gobierno elegido por la población a nivel nacional. Como autoridades estamos buscando el diálogo, los compromisos para con nuestra región de Apurímac. Así como saludamos a la hoy presidenta de la República, Keiko Fujimori, a su gabinete, ministros, también desde el gobierno regional buscamos
esa reivindicación de cierre de brechas, de proyectos para solucionar las demandas de nuestra población. Estos días se ha desarrollado 28 de julio, felices fiestas patrias, hermanos y hermanas de todo el país. Desde Apurímac compartimos nuestras necesidades urgentes que se tienen que atender en el cierre de brechas. Pero también desde Apurímac compartimos los avances que como autoridades, junto con nuestro pueblo, venimos desarrollando durante este tiempo de gestión que el pueblo nos ha encomendado. Porque creemos que debemos tener resultados. El abandono de 30 años no lo vamos a solucionar en 4 años, pero es importante poner los cimientos fuertes y potentes para que este desarrollo de una de las regiones importantes en el país, como es Apurímac, pero a la vez olvidada por todas las autoridades de turno, hoy se vea reflejado en el compromiso del gobierno central. Solo así, desde el gobierno central, el gobierno regional, las municipalidades, de manera articulada, podemos avanzar y poder enfrentar los desafíos que hoy en el país nos llama la unidad para poder trabajar juntos. La inseguridad ciudadana, la lucha en contra de la corrupción, la pobreza, la falta de oportunidad de trabajo, todos estos aspectos que son problemas de hace muchos años, lo tenemos que ir trabajando siempre de manera articulada. En nuestra gestión, la humildad, el principio de autoridad para poder tomar buenas decisiones, pero también el diálogo con nuestra población siempre están de puertas abiertas. Bienvenidos, hermanos. Estamos en la pantalla, en el celular, en las redes sociales, a través de Percy Godoy. Tenemos la página del Facebook, también tenemos el TikTok que se está transmitiendo en simultáneo y también el canal de YouTube. Ahí estamos compartiendo la información para que la población, nuestros hermanos puedan compartir, puedan escucharnos y también podamos ir opinando respecto a la agenda que hoy nos toca, que es básicamente dar la información clara y precisa desde este espacio de diálogo regional, que es un espacio abierto para que podamos conversar y avanzar con la solución de los diferentes problemas. Uno de los temas importantes que hoy, en estos 3 años y 8 meses de gestión que estamos encaminando y vamos a trabajar hasta el último día, el 31 de diciembre del 2026, y de ahí vamos a descansar y vendrán otras autoridades que hay que apoyarlos para que el desarrollo de Apurímac siga creciendo, ¿no? Aquí las diferencias políticas deben de terminar. Las discrepancias, los colores, el chauvinismo debe de ser desterrado. A quienes lo promueven no hay que escucharlos. Hay que escuchar más bien un mensaje de unidad que es importante, que aquí se está trabajando con cimientos fuertes y potentes. El crecimiento económico de la región de Apurímac es un importante tema. Hermanos y hermanas, oyentes, a quienes nos están mirando en estos momentos, decirles algo importante. El Instituto Peruano de Economía ha hecho un análisis, una evaluación de los 25 gobiernos regionales del país. Es una institución que no pertenece
como una institución política del Estado. Es una institución muy ajena que hace un estudio independiente de cómo cada gobierno regional va avanzando respecto al desarrollo, que esto se mide en datos, y los datos son números, así se mide la gestión. Entonces, tenemos desde ya un dato importante, el INCORE, que es el Índice de Competitividad Regional, que es la evaluación de las regiones del país y cómo vamos en el crecimiento a nivel de diferentes ejes temáticos: salud, educación, transporte, agricultura, ¿no? Que todo nace en base a la estabilidad política que en nuestra gestión le hemos dado. La estabilidad política es una base fundamental para que las inversiones privadas puedan generar mayores oportunidades de trabajo. Las obras públicas que venimos ejecutando a través de la modalidad de administración directa dan chamba a la gente, dan oportunidades a nuestra gente. Y todo este proceso, que no ha sido fácil establecerlo, hemos encontrado en el camino muchos obstáculos, muchas piedras, pero hemos logrado encaminar. Hemos logrado posicionar al gobierno regional de Apurímac en los primeros lugares de acuerdo al estudio del Instituto Peruano de Economía. En esta oportunidad hemos invitado al gerente general del gobierno regional de Apurímac, doctor César Abarca, para poder ver, analizar y compartir la información respecto a este tema importante. César, ¿cómo está? Bienvenido a Diálogo Regional. Este es un medio importante para dirigirnos a toda la población en su conjunto. Agradecerte, Percy, por haberme invitado a tu primer programa de podcast, Diálogo Regional, para poder informar a toda la región Apurímac sobre qué hemos hecho desde el año 2023, 24 y 25 y qué perspectivas tenemos nosotros para dejar la región y poder hacer que esta región siga desarrollándose tal como lo hemos conseguido durante este tiempo. También saludar a todos nuestros hermanos de la región Apurímac. ¿Qué aspectos han mejorado en la región de Apurímac para que pueda el Instituto Peruano de Economía hacer este estudio y balance y colocar en los primeros lugares a la región de Apurímac, luego de haber estado en los últimos lugares los años pasados, ¿no? ¿Por qué este crecimiento? ¿Cuáles han sido estos factores? El factor más importante, si recuerdas, Percy, el año 2022 y los primeros meses del año 2023 encontramos una región paralizada, un país paralizado, y lo que hicimos nosotros es darle una estabilidad social, ¿no? Una estabilidad económica a la región. Entonces, al crearse esta estabilidad dentro de la región, hemos logrado el avance de nuestra región. Y es así que hemos primero ordenado la casa. Hemos ordenado la región, hemos encontrado en un caos, ¿no? Con proyectos atomizados, con proyectos que se daban inversiones de 500.000, 200.000 soles, proyectos que se concluían en la región Apurímac en 5, 6 años, 10 años, o que nunca se concluían con obras paralizadas, y esto ha hecho que nosotros hagamos el crecimiento económico. Y la otra política que estableciste, Percy, fue la siguiente: que hagamos todas nuestras obras por administración directa. Y al hacer nuestras obras por administración directa, nosotros generamos trabajo, generamos oportunidades de trabajo no solo al personal obrero, al personal profesional de la región, sino también dinamizamos la economía a las personas que venden en las esquinas, a las pequeñas bodegas, y todo esto ha hecho que el crecimiento económico articule con las demás actividades que se realiza a nivel nacional y a nivel local. La estabilidad política, César, conlleva a una estabilidad económica. Esto es una base importante. Pero no ha sido difícil el trabajo correspondiente, porque si hoy estamos en un crecimiento importante del 27.5%, estamos en 2 dígitos, ¿no? Generalmente
o bien es difícil mantenerse en el mismo lugar, porque Apurímac ha estado en el puesto número 24, en el penúltimo lugar. Es difícil mantenerse en el mismo lugar o en todo caso retrocedes. Hay muchas regiones en el país, muchas regiones importantes, ¿no? Grandes, ¿no? Que no se han mantenido, sino han retrocedido. Entonces, el hecho desde ya de estar en una ubicación, entonces saltar 6 puestos, 7 puestos, esto es importante. Por eso aquí hay un reconocimiento del Instituto Peruano de Economía, en el cual los diferentes medios nacionales han tocado como referente la gestión que viene desarrollando la región de Apurímac. Y son medios nacionales, ¿no? Medios que en Lima, en Cusco, en Ayacucho, en otras regiones, César, ven de cómo se está chambeando aquí en Apurímac. A veces reza un dicho, ¿no? Nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y eso a veces es así. Pero sabemos perfectamente, asumimos la labor de ser alcalde, ahí están las obras que hemos ejecutado, ahí está el desarrollo que hemos llevado para el distrito que nos ha elegido y al cual hemos servido con mucha voluntad, y que ahora como gobernador también serán las obras, los proyectos, la oportunidad de trabajo, la chamba que le hemos dado a mucha gente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en el 2023? El 2023, así como dice César, y me traes a la mente el recuerdo cuando empezamos la gestión contigo, yo te agradezco infinitamente. Como apurimeño estás contribuyendo por tu región, César, un profesional a carta cabal, ¿no? Que hay que reconocer a todo el equipo de gestión, porque no solo el gobernador encamina todo este proceso, sino la principal dificultad en el 2023 hemos tenido el déficit presupuestal. Y cuando el Ministerio de Economía nos ha recortado 90 millones de presupuesto de las obras programadas, de las obras en continuidad, ¿no? ¿Por qué ha habido este descuento, este déficit? Cuando nosotros fuimos a confrontar, a pedir, ¿no? Que estos recursos no sean recortados y más bien nos asignen mayor presupuesto para todas las obras, el informe del Ministerio de Economía era el siguiente, ¿no? Gobernador, en el 2021 y 22 ha habido una paralización de todas las inversiones privadas, no ha habido proyectos, no ha habido obras, no ha habido desarrollo, y por tal razón el Ministerio de Economía a través de la SUNAT no ha recaudado. Y cuando no hay recaudación de presupuesto, no hay distribución. Entonces, fíjense cómo está establecido el mecanismo a través de las leyes, por supuesto, de cómo funciona el Estado. Entonces, estos recortes presupuestales que hemos sufrido el 23 y 24, a falta de una visión, ¿no?, de desarrollo, lo hemos tenido que solucionar. Primero, garantizando una buena estabilidad política. Después, desarrollando los expedientes técnicos, elaborando estos proyectos para que sean aprobados en los ministerios. Y eso no es tarea fácil, César. Elaborar un expediente técnico para un proyecto de riego, ejemplo, 85 millones de soles del proyecto 27 comunidades de Andahuaylas. No ha sido tarea fácil. Nosotros hemos asumido esta responsabilidad desde cero. Hemos tenido que, desde el expediente técnico, trabajar la calidad del proyecto para aprobarlo en el Ministerio de Agricultura. Agradezco y reconozco en su momento a los exministros y al equipo técnico que nos han ayudado en este proceso, ¿no? Hemos tocado las puertas a la PCM, al Ministerio de Economía, porque 85 millones no te sueltan así por así nomás. Hay muchas regiones en el país que tienes que atender, pero la insistencia, el tocar las puertas, la humildad, el consenso que nosotros hemos hecho con una visión diferente ha servido para que, por ejemplo, este proyecto no solo se dé su inicio, sino ahora esté en un buen avance y con un proceso ya de culminación. Entonces son ejemplos que ponemos porque a través de esta obra, César,
venimos generando chamba para mucha gente. Entonces la estabilidad del 23 y 24 se refleja el 25 y 26, en donde ya no hay déficit, sino más bien crecimiento económico. Percy, no es el único proyecto que hemos hecho eso, y tu gran logro de gestor ha hecho que crezcamos en la región. Si hablamos de defensa ribereña, que tanto habla, te digo, de este proyecto, ¿cuánto se le asignaba mensualmente para o anualmente para este proyecto? ¿No? 2 millones de soles. ¿En cuántos años íbamos a acabar este proyecto? ¿Cuánto costaba el proyecto a nivel de expediente técnico? Porque aquí a veces, César, ahora que me hace recordar, la población cree de que cuando se inicia una obra, tiene todo el presupuesto asignado. Eso es completamente falso. Las obras que se ejecutan por administración directa antes de la 017, que es una nueva normativa que ha entrado en vigencia por parte de la Contraloría General de la República, las anteriores autoridades aprobaban cualquier tipo de expediente técnico, sin calidad, sin estudios, sin hacer aprobar en los ministerios. Este proyecto de defensa ribereña, por ejemplo, yo recuerdo que tenía más de 116 observaciones, sin autorización del ANA, sin delimitación de faja marginal, sin estudios básicos. Hídricos. No tenían los estudios hídricos. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir plata al Estado si tu expediente técnico está mal? Estaba mal. Y te digo, si no conseguías plata. Por eso te decía que esta obra debíamos de acabar en 35 años. Eran más de 70 millones de soles que debíamos de acabar, ¿no? Con 2 millones al año. 2 millones al año. Entonces, gracias a las gestiones que hiciste, reformulamos el expediente técnico, fuimos al Ministerio de Agricultura, ¿no? O al Minagri, posteriormente a Economía y Finanzas, y conseguimos que se nos financie el presupuesto correspondiente. Y es el avance ahora de la obra que tenemos. La chamba no ha sido fácil. No ha sido fácil. Aquí había dos cosas. Eso, en algún momento, conversando con nuestros hermanos en Chalhuanca, le hemos dicho claramente. Nosotros estamos asumiendo la papa caliente. Estamos asumiendo el problema. Porque otro gobernador lo hubiese dejado como una obra paralizada más. En Apurímac, César, hemos encontrado más de 79 obras paralizadas. Tener uno más paralizado ya era problemas graves, porque ya el Ministerio de Economía ve tu debilidad y ya no te asigna más recursos. Más bien al contrario, te pide de que destrabes las obras, entregues los proyectos y así nos va asignando más presupuesto para abrir otras obras y cerrar las brechas de esta manera. Entonces estamos dando como que más o menos una raspadita, y que en los próximos días, en las próximas ediciones de Diálogo Regional, hermanos de Apurímac, vamos a tocar tema por tema, con documentos. Lo importante también no es solo esa obra, por eso te decía, no es solo estas obras que hemos hecho, las gestiones. O sea, el presupuesto tú no recibes de Economía y Finanzas y estás sentado en el escritorio, como siempre les digo a los que nos visitan. Me gustaría que el señor que está ahí, tengo la fotografía en la oficina, esté sentado acá para que les atienda. Si no hacemos gestiones, no conseguimos mayores recursos. Hablemos de Cotaruzzi, del Centro de Salud de Cotaruzzi. Hablemos del Hospital de Tamburco. Hablemos del Centro de Salud de Chicmu. Talavera. Todo eso es gestiones, o sea, los recursos nos asigna el mismo Ministerio de Salud. Que son hospitales estratégicos y tenemos un paquete de proyectos de salud construyéndose de manera integral para todas las provincias, ¿no? Entonces, tenemos obras importantes, sí. Todo esto, lo que estamos comentando, es una base para el crecimiento económico. Si nosotros hemos heredado un déficit presupuestal de 90 millones en el 23 y 40 millones en el 24, la historia cambia, porque hemos tenido que chambear el 23 y 24, dejar los cimientos establecidos para que el 25 se refleje. El año pasado hemos recibido a través del canon minero y regalías un adicional de más de 90 millones. Ya se ha reflejado ahí el crecimiento. El crecimiento se ha reflejado con que hemos recibido
530 millones y más obras por impuesto hemos manejado alrededor de 850 millones de soles. Entonces es el crecimiento económico que nosotros tenemos y generamos chamba. Y es bueno que se conozca que a través de estas obras por impuesto también estamos generando mano de obra no calificada de la región, ¿no? Y esto se mide, el tema de la mano de obra de la región se mide en cuánto gastas en planilla. Entonces nosotros tenemos toda la medición, haciendo un tema comparativo con las anteriores gestiones. Hemos triplicado nosotros la contratación en personal de trabajo, dándole chamba a hombres y mujeres, a jóvenes y señoritas en las diferentes obras y los diferentes proyectos. Por eso decimos, una de las fuentes de financiamiento que se tiene a través de este crecimiento económico con mejora es el tema, por ejemplo, de el canon y las regalías, que el 25 hemos superado, ya no había déficit, sino un promedio del 90-95 millones. Para el 2026, ¿no?, para el gobierno regional estamos por un promedio de 180 millones, ¿no? Las municipalidades, porque este recurso llega también a las municipalidades, sentaditos los alcaldes, ahí están con su recurso, su presupuesto, en Abancay, en Andahuaylas y otras municipalidades. Esperemos que todos los recursos se gasten bien en beneficio de toda la población, que es lo que pide, que es lo que exige. Otro tema. Si bien hablamos del canon, las regalías, nosotros también tenemos que ver algo importante. Para nosotros lo más importante que hemos visto, César, en nuestra gestión es el RO, los recursos ordinarios. Y estos recursos ordinarios llegan a través de gestión presupuestal. Todo un procedimiento que la ley establece para que finalmente el Ministerio de Economía nos asigne el presupuesto garantizado para cada obra. Y también el FONCOR, que esto básicamente es una distribución del presupuesto nacional, ¿no? Hay una recaudación de un presupuesto nacional y hay una redistribución a los gobiernos regionales con el FONCOR, a los gobiernos locales, ¿no?, a los ministerios, y de esa manera se va distribuyendo el presupuesto a través, en este caso del gobierno regional, es el tema del FONCOR. Y el tema de obra por impuestos, hemos avanzado bastante, César, el tema de obra por impuestos en la región de Apurímac. Cuando iniciamos la gestión, cero inversión. Ahora, ¿por cuánto ya vamos? ¿Cuántas obras estamos ejecutando a través de este mecanismo obra por impuestos? Tenemos alrededor de 12 obras por más de 280 millones de soles, y también tenemos el paquete de los 23 establecimientos de salud por más de 248 millones que debemos de estar iniciándolo con el ANI, ¿no? Y también esta carretera importante, ¿no?, de Chiara, Chajrampa, la Cuenca Chicha, el proyecto del asfaltado de carretera. De carretera, que también estamos trabajándolo de obras por impuestos, ¿no? Proyectos importantes como colegios, ¿no?, que venimos realizando. El Erasmo Delgado Vivanco de Cotabambas, que estamos trabajándolo, y esta mañana también tenía la visita de los hermanos de Tapairigua, que vamos a hacer las obras, ¿no? Vamos a hacer más obras, más proyectos, más desarrollo. Esto nos debe unir, ¿no? Ya las diferencias políticas, César, terminan en un proceso electoral. Ahora estamos viviendo una especie de campaña a más de 2 meses y 15 días de que se pueda desarrollar unas elecciones. Siempre se les pide, ¿no?, a la población, hay que evaluar al candidato para que no lo agarren del cogote y lo manejen como siempre lo han manejado, ¿no? Entonces, tiene que la autoridad regional tomar el toro por las astas. Así como se ha destrabado más del 60% de proyectos paralizados y lo hemos entregado en esta gestión, lo mismo. La gestión que viene, ¿no?, hay que apoyar, sí hay que apoyar, ¿no?, olvidándonos de todas las diferencias y los colores políticos. Solo así podemos, primero, dejar el interés personal de lado y que prime el interés del desarrollo de la población. En eso estamos. Muchísimas gracias, César. Esta es la primera. Prácticamente estamos haciendo
una especie de prueba, de inauguración de diálogo regional, pero vamos a tener muchas ediciones. Y vamos a hablar fuerte y claro, con pruebas, con documentos, como se necesita. Y a lo mejor la población puede decir, ¿y por qué el gobernador no va a uno o a otro medio? El primer, segundo y tercer año, el tiempo. Yo destaco algo importante del gerente general, ¿no?, del equipo, que hasta sábados y domingos están trabajando. Todos estamos en esa labor de trabajar. No hay tiempo que perder. Los minutos cuentan. Si queremos hacer una buena gestión, y como siempre hemos dicho, César, queremos quedar en la historia, entonces aquí todo un equipo tiene que trabajar. Hasta las 11 de la noche, 10 de la noche, sábados y domingos, hasta feriados, se está trabajando para obtener el gasto presupuestal. ¿A cuánto hemos llegado el primer año de la ejecución de gasto presupuestal? El primer año, si no me equivoco, hemos sobrepasado el 96% de la ejecución presupuestal. Pero el promedio de ejecución de gasto presupuestal es 97.5. Sí, y hemos estado en el top, ¿no? Top de los primeros lugares a nivel nacional. Ahora, con la diferencia, ¿no?, a la población, con la diferencia, es diferente gastar 200 millones, que antes ese era el monto de inversión, a gastar 850 millones, que es 4 veces más el presupuesto que hemos gestionado, ¿no? Entonces, esas son las diferencias. Pero todo este recurso se ha demostrado algo importante, avances. Que puede haber debilidades, por supuesto, no toda gestión es exitosa. Siempre hay turbulencia. ¿O no, César? Siempre va a haber turbulencia. Si no habría turbulencia, no avanzas. Así es. A grandes obras, grandes problemas, y a grandes problemas, grandes soluciones. Y en eso estamos. Tenemos grandes problemas, tenemos grandes soluciones que le estamos dando a la región. Y estamos avanzando en ese tema, Percy. Y lo importante también sería ver cómo hemos avanzado, no solo en las regiones que eran la niña bonita, te digo, de los gobernadores regionales Andahuaylas y Abancay, sino cómo hemos avanzado en las otras regiones, ¿no? En Cotabambas, en Antabamba, en Grau, en Chincheros, ¿no? Que eran las regiones, las provincias, ¿no?, olvidadas. Entonces, habría que ver y hacer un análisis de eso, y también habría que hacer un análisis del chauvinismo que se ha generado aquí en Abancay. Eso es importante, te digo, porque también tiene que conocer la población cuánto hemos podido avanzar acá en Abancay. Yo te digo como abanquino. Yo soy abanquino, ¿no? Me he estudiado en Curahuasi, te digo, y soy un personal nombrado acá en Abancay. Tengo 35 años de personal nombrado. Entonces ese sería un buen tema también de hablar en una próxima oportunidad, porque tenemos que decirle a la población de Abancay qué hemos hecho en Abancay, qué hemos conseguido para Abancay. Y a veces te da tristeza cuando tú eres de Abancay, eres de Curahuasi, que he estudiado primaria y secundaria en Curahuasi, ¿no?, que hay cosas que hemos podido hacer más acá en Abancay, y hay, ¿qué te digo?, un sector, un pequeño sector de la población que se ha opuesto a algunas obras importantes, o sea, megaproyectos solo por el chauvinismo. O sea, porque uno es de Andahuaylas, no puede hacer un megaproyecto acá en Abancay. Y cada uno de esos proyectos podemos enumerarlo y decirlo en una próxima edición. Vamos a tener tiempo y siempre con el respeto correspondiente. Las autoridades, nosotros que hemos sido elegidos gracias a la voluntad del pueblo y a la bendición de Dios, primero, la madurez, la conducta tiene que ser intachable, porque eso refleja el respeto a nuestra población. No podemos llevar el nivel político, este debate, a un tema de farándula, a un nivel bajo. Por eso nosotros, ante cualquier ataque, ante cualquier oposición, insulto de un pequeño sector, que felizmente ya no hay mucho, hay un pequeño sector que promueve el chauvinismo, hemos en este caso tenido la madurez, la sensatez y la decencia de no escuchar y seguir con toda la chamba, los proyectos aquí en Abancay. Hemos inaugurado muchas obras y lo podemos dar a conocer con documentos, cuánto de presupuesto, recurso hemos asignado, no solo a Abancay, no solo a Andahuaylas,
sino a las 7 provincias de la región de Apurímac. Entonces, vamos a seguir avanzando, vamos a estar en una oportunidad, César, para poder hablar otros temas más y poner en agenda, en este diálogo regional, los problemas, ¿no? Pero también las soluciones a estos problemas y decirle claro con documentos cómo estamos avanzando con la lucha en contra de la corrupción, que es otro tema que quisiéramos tocar. Entonces, será hasta la próxima. Muchas gracias, César, por aceptar la invitación. Gracias, Percy, pero esta lucha contra la corrupción es también bueno que la población se informe. Hemos estado en el 18º puesto a nivel regional y hemos pasado al primer puesto de lo que es de integridad y lucha contra la corrupción. ¿Cómo hemos avanzado? Eso sería bueno también que la población conozca, porque la población tiene que confiar en sus instituciones. Así es. Luchar en contra de la corrupción es una tarea difícil. Eso ya les vamos a explicar de a qué tienes que enfrentarte. La corrupción es un monstruo que está enquistado en diferentes espacios dirigenciales, una pequeña cúpula que maneja y siempre ha manejado el tema del gobierno regional, ¿no? Entonces, hacer frente a ese monstruo no es tarea fácil, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Eso es imposible, que hemos logrado ordenar y transparentar. Y estos no son comentarios de afuera, porque muchos pueden acusar, pueden difamar, pueden, ¿no? Engañar a la población, ¿no? Asusar. Aquí hay algo importante. Todo está medido en base a los índices de evaluación, y estos índices de evaluación, por ejemplo, en el tema de integridad, lo hace la PCM a los 25 gobiernos regionales. Y de estar en el puesto 18, o sea, en los últimos lugares de transparencia, ahora estamos en los primeros lugares de transparencia. En el primero. En el primer lugar. Y eso es un trabajo de todo el equipo. Desde el gerente general, la línea y decisión política que estamos tomando para todo el espacio administrativo del gobierno regional. Sé que vamos a tener problemas, eso es importante decirlo, pero a grandes problemas, grandes soluciones. Eso es lo más importante. Muchas gracias, César. Un abrazo. Gracias, Percy.